Bueno, lo que era un secreto a voces, pues hoy se concretó justamente en esa discusión que se dio hoy en el seno del Poder Ejecutivo allí en Caracas, la capital de ese país. Vamos a hablar de esto con Horacio Medina. Él es analista político, miembro de la Mesa de la Unidad también. Gracias por estar con nosotros, Horacio. Buenas noches, Luciana. Gracias. Y también está con nosotros Eduardo Zapene, periodista, es vicepresidente de Información de Radio Caracas Televisión, televisora de ese país. Mi jefe por muchos años, bienvenido. Gracias. Justamente ayer conversábamos, ¿qué pretende, Eduardo, el oficialismo cuando no les hace falta una ley para decretar y hacerse de la anarquía que tienen por 15 años gobernando en Venezuela? Bueno, siempre tienen que mantener una imagen de la legalidad. Es un poco lo que se vivió hace muchísimo tiempo con Hitler y Mussolini. Tienes que dar la idea, la percepción, sobre todo al mundo, de que eres un hombre o un gobierno que está actuando por vía legal. Todos sabíamos que esto iba a pasar. O sea, hoy no hay tubazo que haya sido aprobada la habilitante. Ahora, sin habilitante hemos visto el desastre que está haciendo Maduro en Venezuela. Nos imaginamos que con habilitante va a ser peor, porque ahora se siente todopoderoso. Un habilitante que, entre otras cosas, por el artículo 283 del Código Penal, no le permite, por ejemplo, poner preso a nadie. Pero allá lo permitido y lo prohibido es muy relativo. Ellos tienen todo permitido y los que nos oponemos al régimen tenemos todo prohibido. Justamente la oposición tiene algo que temer cuando falta menos de un mes para las elecciones municipales. Se ha escuchado y se ha podido hablar de inhabilitación de candidatos. ¿Cuál es el escenario justamente cuando podría la semana que viene tener ya este poder para decretar Nicolás Maduro? Bueno, fíjate, solo complementando lo que dice Eduardo, yo creo que además de eso hay un interés muy importante de corto plazo que son las elecciones. Yo sé que siempre los televidentes, la mayoría dice que por elecciones esto no va a salir. Yo creo que es un trabajo conjunto de elecciones, protestas, calles, todo tiene que ser complementario. Yo creo que a ellos sí les importan mucho los resultados electorales del 8 de diciembre y estas medidas tiene un carácter efectista muy importante. El pueblo siempre ahora está defendido por la revolución. Esto era lo que yo necesitaba para sacarlos, para decretar el 50% de... etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de esto es obvio, porque ya lo ha dicho también el señor Maduro, de que van a venir medidas contra otros diputados como Cochola, que además es alcalde de Valencia, que ha sido amenazado reiteradamente, los tres malignos, los tres del mal, María Corina Machado, Leopoldo López y Enrique Capriles. En fin, podremos esperar mucho más en estos próximos días en el estado de desespero, no solo por las elecciones, que es un elemento importante, no solo por las presiones de calle que surgen, sino porque realmente la situación económica del país es de crítica, muy crítica por la escasez, por la inflación y además de eso aderezado un poquito con esa sustancia que se llama la inseguridad. Yo creo que Maduro con esta habilitante a la larga, y digo a la larga después del proceso del 8 de diciembre, si es que ese es el escenario que se produce, esto va a ser muy contraproducente. ¿Por qué si es que es el escenario que se produce? ¿Están temiendo que no se realicen las elecciones? Bueno, yo creo que hay varios escenarios posibles en el ambiente y uno de esos es ese. Yo creo que no hay nadie que pueda predecir lo que va a suceder. De todas las maneras, nosotros estamos apostando a que eso se dé y creo que no deberíamos dejarnos sorprender, porque aparte de la calle, de que los autoconvocados, de las protestas, todas válidas, que creo que hay que insistir en la calle, creo que no debemos dejarnos sorprender porque en el escenario electoral del 8 de diciembre tenemos mucho que ganar y hay que estar preparado para ello. Eduardo, tú sentías cuando hablábamos de una posible y tentativa suspensión de las elecciones, ¿esta ley habilitante le da facultad a Nicolás Maduro quizás para crear un estado de excepción y, no sé, bajo ese argumento suspender las elecciones? Todo pareciera que sí. Están los indicadores, los saqueos nos hemos visto en los últimos días, son saqueos además coordinados, negociados de alguna manera, no son una cosa espontánea. Además, fíjate un poco qué necesita el pueblo de Venezuela hoy en día, un televisor plasma, una nevera, ¿no? El pueblo necesita comida, son sus artículos de primera necesidad.
¿Para qué una nevera si tienes una escasez de alimentos de más del 64% de los alimentos no se consiguen en los supermercados? ¿Un televisor para qué? Para ver al Mundial con los apagones. Es ridículo, pero es efectista y le ha dado una cierta rentabilidad a Maduro. Maduro se ha recuperado un 5% en las encuestas después de estas acciones. Bueno, justamente, ¿qué dice Maduro? Hoy tuvo sus primeras palabras luego de que sus diputados le aprobaron con las 2/3 partes del Congreso esta ley habilitante en primera discusión. Así que es la segunda cosa que le he solicitado a la Asamblea Nacional, que me den poderes habilitantes para dictar un conjunto de leyes ya, pero ya, que limite la ganancia, la especulación del capitalismo parásito contra el pueblo. Bueno, antes de hablar si realmente hacía falta un habilitante para combatir la corrupción, hay un detalle que ocurrió hoy en la Asamblea Nacional y es que no fueron 6 diputados de oposición ni sus suplentes. ¿Qué mensaje es para el electorado? Que no hayan ido sus representantes, los que fueron escogidos, y aunque sabían que tenían los votos ganado el oficialismo, se ausentaron. Yo entiendo que quizás algunos de esos diputados estaban en las misiones estas que estaban en el interior del país, recorriendo el país, quizás en el Esequibo, quizás en Guayana, quizás haciendo ese contacto. Para mí me resulta mucho más reconfortante, a pesar de que esto haya sido aprobado, que tuvieron que recurrir a allanar la inmunidad parlamentaria de una manera abusiva, como siempre lo hacen, porque no pudieron encontrar ningún otro diputado que se vendiera, porque fue muy claro. O sea, buscando que en principio era la ley para la anticorrupción, la habilitante era para eso, hablaban de corrupción, hablaban de ofrecer millones para que alguien se vendiera y no lo lograron. Eso también tiene que reconfortarnos un poco, porque todavía hay una reserva moral importante en Venezuela y sobre todo en la Asamblea Nacional. De modo que yo creo que hay que tener confianza, yo creo que hay que tener conciencia y tengan en cuenta, todos estos saqueos, como lo dijo Eduardo, son perfectamente preparados. Basta con ver quiénes son los que estaban pateando en las tiendas para tratar de violentarlos. Observen que todos tenían una suerte de los koalas. Dentro de esos koalas tienen armas porque son enviados para eso, para llevar allí. Obviamente, después que esa puerta se abre, pues la muchedumbre entra, las turbas entran. Pero es un juego peligroso, porque una vez que las turbas se soliviantan, se emocionan, no hay nadie que las controle. Y eso podría revertirse en un momento determinado. De modo que yo te digo, hay muchos escenarios en el ambiente, esperemos que de alguna manera podamos transitar el mejor de ellos posible, pero al final del día yo creo que el señor Maduro sabe, como lo puedo saber yo, que sus días están contados en el gobierno. ¿Podrían entonces sentirse, si los días están contados, la comunidad de venezolanos acá en el exilio, voluntario o no, que tienen alguna esperanza de volver a Venezuela? Yo creo que las esperanzas son lo último que se pierde. Y tan valioso es el trabajo de la comunidad venezolana aquí en los Estados Unidos como en cualquier parte de la diáspora, esta obligatoria, de esta diáspora a la que nos han forzado, como el trabajo que se está haciendo en Venezuela. Yo creo que tenemos que tener esperanza. Soy un hombre positivo en todo sentido y bueno, creo que cuando tú generas un Frankenstein como ha sido este socialismo del siglo XXI, el monstruo puede terminar comiéndote, devorándote a ti. Es como ese leviatán de Hobbes, ¿no? que devora al hombre. Ahora, ¿cuál es el mensaje para los electores cuando, ya lo decíamos, faltan semanas para estas elecciones y ante un escenario inesperado? Porque no sabemos qué es lo que va a hacer Maduro con estos decretos Luciana, que puede firmar. Yo creo que uno tiene que tener claro que podemos permitirnos ser derrotados, pero nunca sorprendidos. Por eso yo digo que hay que insistir en que ese escenario puede suceder, el de las elecciones. Pero es que los venezolanos han perdido la capacidad de sorpresa. Los venezolanos no han perdido la capacidad de sorpresa con todas las cosas que han ocurrido. No podemos perder la capacidad de sorpresa. Yo creo que hay que prepararse. Desde aquí podemos hacer algo con la campaña Que Nadie Vote por Ti, que se ha venido desarrollando. Desde aquí podemos llamar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los panas, para decirle hay que ir a votar, hay que estar preparados, hay que ir a defender el voto, hay que apoyar a los concejales.
Yo creo que no nos podemos rendir. El camino electoral, que para muchos luce muy ingenuo, nos ha llevado a una posición ahorita de una oposición dura, fuerte, capaz de enfrentar al régimen. Hace 5 años atrás no era esa la posición. Y yo no soy ingenuo. Yo creo que obviamente no se necesita solo las elecciones, pero tampoco es solo la convocatoria de la calle. Hay que unir los esfuerzos. Y por eso creo que hay que ir en las 2, en las 3, en las 4, en las 5 direcciones. Todas contra el régimen. Nosotros estamos peleando con algo que se llama un neototalitarismo del siglo XXI, peor que una dictadura. Estamos claros que no hay democracia. Eduardo, para finalizar todo esto en un escenario en donde cada vez se cercena la libertad de expresión, tú eres víctima de el agobio que sufrieron los medios de comunicación. Con toda esta situación y este hervidero, ¿cómo la población va a estar al tanto de lo que ocurre y lo que pudiera ocurrir en Venezuela con la ley habilitante? Tenemos una gran ventaja los seres humanos que siempre buscamos la fórmula. En la dictadura de Pérez Jiménez no existían los medios como los conocemos y como tal. Y entre las cosas, el material que yo he leído, por ejemplo, en la Plaza Bolívar se pasaban mensajes subversivos en un cigarro. Te pedía un cigarro un señor y ahí estaba una clave para tomar una acción determinada. Los medios, evidentemente, que ayudan muchísimo y alivian muchísimo, pero la comunicación es algo intrínseco en el ser humano y el ser humano se las ingenia para que ese mensaje no se pierda. Afortunadamente nosotros tenemos hoy en día los medios sociales que han venido a suplir un poco la ausencia de medios como Radio Caracas Televisión. Pero ya comenzaron a bloquear las páginas web ahí en Venezuela. Bueno, pero les va a costar más trabajo. Gracias, Eduardo Zapene, Muchas periodista, ex vicepresidente de Información de Radio Caracas Televisión. Horacio Medina, miembro secretario adjunto de la Mesa de la Unidad y analista político. Ustedes, amigos, no se vayan. Al volver, Citizen y otras aseguradoras son acusadas de robar información sobre los reclamos de clientes para no pagar. Y más adelante, Obama cede a las presiones y ha modificado su reforma sanitaria para que los ciudadanos mantengan sus planes de salud. Esto a la vuelta.